Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos, ahora en forma oficial, a esta actividad que organizamos desde la Maestría en Economía y Negocios con Asia Pacífico India de UNTREF, actividades extracurriculares, también en preparación a la apertura de una nueva corte. Nosotros cada año en agosto estamos iniciando una nueva corte, en este caso la corte 6 se va a iniciar el 29 de agosto, y estamos ahora en el proceso de inscripción y reuniones informativas. La próxima se va a realizar el miércoles que viene. En ese marco tenemos hoy una actividad especial y le voy a dar la palabra al coordinador del Centro de Investigaciones de Asia-Pacífico de UNTREF y también su director de la maestría, Sergio Cesarín, para que presente al disertante de esta tarde. Adelante, Sergio. Hola, buenas noches. Gracias por participar. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Muy bien. Gracias a todos por participar. Hoy tenemos la oportunidad y la posibilidad de que un querido colega y respetado colega como Gabriel Balbo exponga y, bueno, sea nuestro expositor invitado en esta nueva actividad extracurricular que estamos organizando desde la Maestría en Economía y Negocios con Asia, el Pacífico e India. Yo brevemente quisiera recordarles a todos aquellos a los que han participado en alguna actividad extracurricular en nuestra maestría y a los que aún no lo han hecho, lo hacen por primera vez, y aquellos que están interesados en la maestría, que bueno, que esta es una de las ofertas que nuestro posgrado ofrece dentro de lo que es el plan de estudios de la maestría que desarrollamos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Intentamos a través de estas actividades, de estas exposiciones especiales, de estas disertaciones especiales con jerarquizados, colegas, investigadores y profesionales, darle visibilidad, darle más importancia a temas que consideramos estratégicos para las relaciones, precisamente para la gestión de las relaciones que nuestro país en particular, pero también los países latinoamericanos o del Mercosur, quieran realizar, quieran desarrollar con economías asiáticas en general. Normalmente cuando uno habla de Asia, el Pacífico e India, bueno, particularmente destaca algunos países, algunas economías en particular, pero nosotros hemos preferido desde el mismo arranque del posgrado, hace ya unos años, mirar a la región en su plenitud, de alguna manera completa. Completa significa desde el punto de vista de sus alcances geográficos. Sí, mirar a China, mirar a Japón, mirar a Corea del Sur, mirar las economías del sudeste de Asia, incluir a las economías de Oceanía como Australia, Nueva Zelanda, e incluir también a la India, que no es algo que se nos haya ocurrido hace un minuto, sino que por el contrario llevaba ya bastante tiempo o ha formado parte, digamos, de la nominalidad que le hemos dado al posgrado. Por eso, como dijo Ramiro y como yo se los estoy comentando, este posgrado que realizamos en UNTREF trata de mirar en toda su extensión a una región que es determinante para los intereses argentinos y de varios países latinoamericanos. Dicho esto, uno de los capítulos que hemos considerado más importantes y más interesantes por su actualidad es el empleo de la inteligencia artificial. De ahí el título de la presentación de Gabriel, que es sobre sectores y negocios asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. Le hemos pedido que nos hable sobre eso. Gabriel, bueno, es docente del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es docente de la materia Fundamentos de Análisis Estratégico, Inteligencia Competitiva, tiene un posgrado en Desarrollo Humano por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires, es docente de nuestra maestría en Economía y Negocios en Asia, el Pacífico e India, y es especialista en relaciones económicas internacionales con textos particularmente escritos desde el punto de vista de la competencia geopolítica, la variable tecnológica en el contexto de los conflictos geopolíticos que hoy son los más importantes que atañen al orden o al desorden global, fundamentalmente entre grandes actores económicos como Estados Unidos y China. En ese sentido, Gabriel ha publicado diversos artículos periodísticos, pero fundamentalmente libros y textos que hablan sobre esta vinculación y relación entre geopolítica, tecnología
y relaciones interestatales. Por eso su investigación, su orientación y su enfoque están particularmente dirigidos a estos temas. Por ende, creemos que su expertise y su conocimiento sobre lo que tiene que ver fundamentalmente con inteligencia artificial nos ha de servir muchísimo a quienes poco entendemos sobre este tema y a quienes tal vez se quieran aproximar por primera vez al entendimiento sobre la cuestión de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de negocios. Así que bienvenido, Gabriel, nuevamente. No es la primera vez que participa en nuestro ciclo, pero siempre le damos la bienvenida y es una alegría que hayan mostrado una disposición total cuando se le propuso que pusiera en nuestro posgrado. Así que gracias, Gabriel, y bueno, adelante con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a vos, Sergio, por la invitación. A Ramiro, siempre muchas gracias por todo lo que haces, por estas actividades. Gracias a la UNTREF, que me ha recibido en su afán de difundir conocimiento, y en este caso conocimiento específico y aplicado, que tiene que ver con la maestría de Asia del Pacífico, de negocios de Asia del Pacífico, de la cual formo parte. Agregando lo que decía Sergio, complementando en realidad, sin dudas la tecnología es un driver súper importante en esta época que estamos viviendo. Es un driver muy cambiante y que cada vez influye más en lo que son las relaciones económicas internacionales, las relaciones internacionales en general, las políticas también. Y en este sentido, la inteligencia artificial es central. Básicamente porque la inteligencia artificial viene a representar lo que representó la revolución industrial en el siglo XVII. Ni más ni menos. Es un momento disruptivo. Y bueno, de alguna manera tenemos que abordarla. La inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que ya viene de hace unos cuantos años. Lo que es nuevo, creo yo, es esa irrupción tan omnipresente en nuestras vidas, tanto en la industria como en la sociedad, como en nuestra forma de llevar adelante nuestra vida cotidiana. El planteo que yo voy a brindar en el día de hoy tiene que ver básicamente con los sectores y negocios asociados a la inteligencia artificial desde un punto de vista asociado a lo que son cadenas globales de valor y pensándolo en distintos estadios de lo que es la economía, partiendo desde lo que es el hardware, la producción de microchips para hacer inteligencia artificial, hasta en la última parte lo que es análisis de datos. Para llegar a ese momento de análisis, momento de, digamos, de estudio, vamos a atravesar cuatro momentos en esta presentación. El primero de ellos, donde vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial, sus conceptos básicos, algoritmos, modelos de inteligencia artificial, donde vamos a ver machine learning, deep learning, redes neuronales. Lo vamos a enumerar, lo vamos a comentar como para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Después vamos a ver una tipología de negocios asociados a la IA. Vamos a pasar después a hablar de quiénes dominan la tecnología asociada a la IA. Y por último, vamos a mencionar algunas compañías que cotizan en bolsa que están asociadas directamente con la inteligencia artificial.
De más está decir que como participantes en esta charla pueden preguntar en el momento que crean conveniente y adecuado para, bueno, sacarse todas las inquietudes que tengan. Consideremos siempre que esto es una capacitación, es una presentación introductoria de alguna manera, por lo cual van a encontrar conceptos básicos, algunos un poco más avanzados en algún aspecto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con un desglose de empresas, pero probablemente queden cosas afuera de la presentación que quizás yo pueda, algunas dudas que pueda evacuar fuera de la presentación y otras que, bueno, lamentablemente vamos a quedarnos con la duda. Más que nada por la amplitud de lo que es hoy el campo de la inteligencia artificial. Fíjense estas tres palabras, estos tres verbos conjugados que yo remarqué en esta slide. Redefinir, habilitar y reconfigurar. Bueno, la inteligencia artificial vino a redefinir procesos productivos y procesos también de comportamientos sociales y económicos en general. Viene a habilitar nuevos modelos de negocio, ya yendo a lo estrictamente económico, y a reconfigurar cadenas de valor. O sea, las cadenas de valor hoy con inteligencia artificial tienen otro dinamismo. Y el que no se ajusta a las nuevas reglas donde la inteligencia artificial es parte, queda relegada a un estadio de competitividad menor. O sea, no es competitivo en comparación a las empresas o a las cadenas globales de valor que utilizan inteligencia artificial. De ahí la importancia de la irrupción de la IA en los negocios. Entonces, aceleramos el funcionamiento de múltiples industrias, se impulsa la eficiencia y se impulsa la personalización y automatización de los servicios en general. ¿Qué es básicamente la inteligencia artificial? Bueno, está conceptualizada como una rama de la informática que se dedica a crear sistemas que sean capaces de realizar tareas en las cuales lo habitual es que esas tareas se hagan a partir del uso de la inteligencia humana. Acá estamos hablando de habilidades como aprendizaje, como razonamiento, las habilidades de percepción, los sentidos que nosotros tenemos, la inteligencia artificial los suma a su lógica. Por ejemplo, lo que es reconocer imágenes. Bueno, después otra habilidad que es propia de la inteligencia humana es la creación, la creatividad. Y por último, la toma de decisiones. Todas estas habilidades hoy están siendo llevadas a un nivel, llamémoslo virtual, si quieren, un nivel donde es un procesador, una supercomputadora, la que hace el trabajo por nuestros cerebros, por decirlo de alguna manera. La inteligencia artificial utiliza algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, es un conjunto de instrucciones que deben cumplirse para llegar a un resultado esperado a partir de un input dado. O sea, yo por ejemplo le doy a
a un dispositivo asociado a una computadora, un dispositivo de reconocimiento de imágenes, le doy una foto de un auto. Ese dispositivo conectado a un procesador de, digamos, de información, lo que va a hacer es buscar, de acuerdo al algoritmo, dentro de la clasificación que tiene de imágenes, si está o no está dentro de las que están tabuladas. Entonces, la imagen, el input de una foto de un auto, me va a dar como output la clasificación realizada por la máquina acerca de si yo le di una foto de un auto o no es un auto. O sea, yo le pongo una foto. A la salida me va a decir, ¿es un auto o no es un auto? Si yo en lugar de un auto le pongo una bicicleta, me va a decir, no es un auto. Entonces, ese proceso es lo que se configura a través del algoritmo. Y el algoritmo se construye. Por eso hablamos y se habla de que las inteligencias generativas, las inteligencias artificiales generativas, tienen distintos algoritmos, tienen distintas maneras de procesar la misma información. Y de repente, el resultado que vamos a obtener es diferente porque cambia el algoritmo. Entonces, la conclusión que podemos sacar de esta cuestión, una conclusión rápida, es que el algoritmo no es objetivo. El algoritmo está programado por alguien. Quedémonos con esa idea de que el algoritmo no es objetivo. Bien. Dentro de la inteligencia artificial tenemos varias capas. Acá podemos ver en estos círculos que se superponen. En la capa, digamos, en la que abarca todas las demás, está lo que se llama inteligencia artificial propiamente dicha, que dentro de su lógica tiene el machine learning, después tiene el deep learning y por último tiene lo que es redes neuronales. El machine learning es la manera de que el algoritmo actúe, pero con la particularidad de que tiene que haber un operador que esté de alguna manera acercando el input al procesador. Cuando hablamos de deep learning, esto se hace automáticamente, no hace falta el operario en el medio. Es todavía más avanzado, más sofisticado, si queremos llamarlo de alguna manera. Y las redes neuronales es lo que de alguna manera está graficado en esta lógica de unión de nodos con distintas líneas, a partir de la cual, cuando se ingresa un input, ese input transcurre o atraviesa toda esta red neuronal virtual, ¿no? Obviamente, para lograr al final de todo este camino llegar a un output correcto, de acuerdo a la configuración que le dimos al sistema con el algoritmo. Bueno, esto es importante entenderlo para saber qué vamos a obtener de la inteligencia artificial. No vamos a ahondar mucho más. Yo creo que con esto es suficiente para poder llevar adelante un entendimiento de lo que vamos a ir viendo acerca de los negocios. Bien.
Vamos a hablar de tipología de negocios asociados con la inteligencia artificial. Acá tenemos Fórmula 1. Fíjense, uno no se da cuenta, pero de repente tiene publicidad de Nvidia, publicidad de Intel, publicidad de Alteryx, publicidad de Google, de Snapdragon, y en la Ferrari, en la trompa de la Ferrari, tenemos publicidad de Amazon Web Services y de Palantir. Todas estas empresas entran dentro de la tipología de negocios que vamos a desarrollar enseguida. Tenemos procesadores o fabricantes de procesadores de imágenes, fabricantes de microchips. Tenemos una empresa que hace analítica a partir de Big Data. Tenemos a Google, que nos da una plataforma a través de la cual se procesa IA. Tenemos a Snapdragon. Snapdragon es el System on Chip, o sea, es un procesador que es utilizado por, le diría, el 60% de los celulares que actualmente están en el mercado. Es un procesador de la empresa Qualcomm. Amazon Web Services es un servicio de Amazon de nube, de servicios en la nube. Y Palantir es una empresa que se dedica también a hacer analítica de Big Data. Fíjense cómo la Fórmula 1, que de repente muchas veces la tenemos como una suerte de faro en el cual se hacen visibles las últimas tecnologías. Bueno, la inteligencia artificial está súper presente. La tipología que a mí me gusta desarrollar tiene que ver mucho con lo que de alguna forma podemos llamar una cadena de agregado de valor, donde, en realidad esto tendría que estar al revés, fabricante de semiconductores abajo y análisis de datos arriba, pero bueno, pensemos que lo primero que tenemos es una cuestión física de la producción, primero el diseño y después la producción de semiconductores. Estos semiconductores se van a integrar en lo que son unidades de procesamiento gráfico y tarjetas gráficas. Estas unidades de procesamiento gráfico, para lo que van a servir, va a ser para hacer desarrollo de algoritmos y modelos. Esos desarrollos después nosotros los vamos a sumar a lo que son soluciones e integraciones en industrias, en servicios que utilicen inteligencia artificial. Por ejemplo, en salud, por ejemplo, en lo que es la industria manufacturera, o también en lo que tiene que ver con la industria para la defensa. También estos algoritmos y modelos van a servir para la configuración de plataformas de conectividad, ya sea redes sociales como Facebook, como Instagram, ya sea redes comerciales o servicios comerciales como pueden ser Amazon o Alibaba. Por último, lo que sería el eslabón más alto de la cadena, el que está más lejos de lo que son fierros y tiene que ver con un servicio a partir de inteligencia artificial, son los
las empresas que hacen análisis de datos, como Palantir, que la mencionamos recién. Bueno, esto es un poco, en resumidas cuentas, lo que tenemos hoy como panorama asociado al desarrollo de inteligencia artificial. Vamos a volver después sobre esta placa. Quiero detenerme un rato en la base de la construcción de la inteligencia artificial y que tiene que ver con los microchips. Y acá tenemos empresas como NVIDIA, como Intel, como Qualcomm, como Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, que cada una de ellas cumple un rol muy importante dentro de lo que es el diseño y fabricación de semiconductores, considerando, como veníamos diciendo, que los semiconductores son el petróleo del funcionamiento de la inteligencia artificial. Sin semiconductores, yo no puedo lograr que una unidad de procesamiento, sin semiconductores de calidad, no puedo lograr que una unidad de procesamiento sea cada vez más eficiente y pueda procesar datos o información cada vez de mayor volumen y o más compleja. Bien, acá tenemos empresas que se dedican a lo que es el diseño de semiconductores como Qualcomm. Recién comentábamos, Snapdragon es un procesador que se utiliza en muchos celulares y para que tengan una idea, es algo de un tamaño, ¿qué decir? Debe ser de milímetros, de 2-3 milímetros por 2-3 milímetros, o un poquito más grande, pero en esos pocos milímetros tienen una capacidad de procesamiento de datos e información que lo hacen hiperpotente. Entonces, esa miniaturización de una supercomputadora que la logró Qualcomm es lo que nos permite a nosotros tener, por ejemplo, un iPhone o un Samsung o cualquier teléfono funcionando y dándonos una capacidad de procesamiento de información y de situaciones que si nos retrotraemos solamente unos 15 años, no la podíamos ni siquiera imaginar. Pensemos que hoy tenemos en un celular funciones completamente diferentes e inclusive tenemos una IA dentro. Cada compañía tiene su propia inteligencia artificial. El iPhone tiene Siri. No me acuerdo cómo se llama bueno, ahora el de Android, pero bueno, ya me voy a acordar. Pero en definitiva, eso requiere, para que nosotros tengamos respuestas inmediatas, requiere una velocidad de procesamiento muy alta y requiere mucha energía también. Bueno, Qualcomm logró en Snapdragon que eso funcione perfectamente con semiconductores del tamaño de 3 nanómetros. 3 nanómetros son 3 mil millonésimos de metro. Es una medida ínfima. Bueno, en diseños tenemos a Qualcomm, tenemos a Intel, tenemos a Micron Technology, tenemos a Samsung.
Perdón, Gabriel, ahí Camila dice en el chat que Gemini puede ser la inteligencia artificial de Android. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, Gemini. Gracias. Gracias. Bueno, Voy a poner acá, porque yo tenía la presentación, así veo el chat. Denme un segundo, así no me... Lo tengo presente. Ahí está. Gemini. Bien. Muchas gracias. A ver. Sí. Gracias, Camila. Bien. Les estaba contando sobre Qualcomm, que era diseñador de semiconductores. Bueno, Qualcomm no lo fabrica, los diseña nomás. El gran fabricante de semiconductores del mundo, que fabrica el 62% de todos los semiconductores del mundo, es Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, que no diseña, pero sí lo fabrica. Lo fabrica de acuerdo a lo que le pide Qualcomm, lo que le pide Samsung, lo que le pide ARM. Bueno, después tenemos empresas como Samsung Electronics que diseñan y también fabrican. Después tenemos, siguiendo esta línea, tenemos, yendo para atrás, vamos un poquito para atrás, ASML. ASML no fabrica semiconductores, no diseña semiconductores, sino que lo que hace son las máquinas para fabricar semiconductores, para que Taiwan Semiconductors Manufacturing Company pueda hacer la litografía de los semiconductores que le pide Qualcomm. ¿Qué es la litografía? Bueno, voy a pasar un segundito acá, pero la litografía es un sistema por el cual un semiconductor de 3 nanómetros es impreso en una oblea de silicio. La oblea de silicio es sobre la cual se funden los circuitos impresos para dar lugar a un semiconductor. Bueno, fíjense lo que es el negocio del mercado de semiconductores. Tenemos 3 nanómetros, el color violeta más oscuro, 4 a 10 nanómetros, el violeta un poquito más claro, el todavía más claro, que es medio tirando a rosa, son 14 a 28 nanómetros, y después tenemos 28 a 130 nanómetros. Bueno, lo más sofisticado tecnológicamente son 3 nanómetros. Y fíjense cómo el mercado va creciendo hasta llegar a 2024 a representar 313.000 millones de dólares. Hoy en día estamos en 142.000 millones de dólares. ¿Saben a cuánto equivale 313.000 millones de dólares? A medio PBI de la República Argentina. Otra cuestión interesante de este mercado es que tiene un crecimiento sostenido del 8,2%. O sea, crece todos los años promedio un 8,2%. ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente a la tecnología, no sé si llamarlo tecnificación, no, es tecnologización de nuestro día a día. Tanto la industria como los servicios, como el día a día, el transporte, la energía, todo utiliza tecnología, todo tiende a utilizar inteligencia artificial, y para utilizar inteligencia artificial necesitamos procesadores. Para esos procesadores necesitamos semiconductores. Y cuando hablamos de semiconductores, si tenemos semiconductores de menor tamaño, los podemos meter en cosas cada vez más chiquitas. Entonces,
de repente una cámara fotográfica que en el pasado era un dispositivo de más o menos 500 gramos de 500 a 1 kilo de material, hoy lo tenemos en un iPhone que pesa 200 gramos y con mejor calidad que quizás el kilo de tecnología que representaba una Nikon 8008. Bueno, o una Canon, no importa. Bien. Una cuestión, bueno, ahora vamos a volver enseguida a hablar de semiconductores. En cuanto al tema de qué necesitamos para procesar inteligencia artificial, pero antes quiero mencionar un poco de qué se trata Taiwan Semiconductors Manufacturing Company. A ver, es una empresa taiwanesa. Casi lo podían sospechar por el nombre. Como les comentaba, es líder en fabricación de semiconductores. Le llaman fundidora o foundry, porque lo que hace es fundir circuitos impresos en una oblea de silicio. 62% del mercado global. Y acá, si lo vemos como un negocio, la principal cuestión que hoy afronta esta compañía es la cuestión física de estar alojada en la isla de Taiwán, que la isla de Taiwán es una isla que China no reconoce como un país separado de la China continental, lo reconoce como una provincia díscola, y Estados Unidos, que tampoco la reconoce hoy formalmente como país, la protege y la cuida por una cuestión de geopolítica, o sea, la considera un tapón de lo que es el crecimiento de China, y además, y súper importante hoy, es la fuente de los semiconductores que necesita para su industria, para su seguridad. Entonces, el gran riesgo que tiene la acción de Taiwan Semiconductors es el llamado riesgo geopolítico por la disputa proxy entre una China que quiere recuperar en algún momento la posesión de Taiwán y un Estados Unidos que quiere que Taiwán siga en su actual statu quo, que le brinda grandes beneficios en cuanto a tener semiconductores baratos y de la mejor calidad y performance. Ahora, a pesar de esto, también de alguna manera está tratando de irse de Taiwán para no correr este riesgo, por lo menos en las partes más sensibles. Bien, vayamos a una cuestión que tiene que ver directamente con la inteligencia artificial. NVIDIA y inteligencia artificial van de la mano. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien se dio cuenta que para procesar gran cantidad de datos era ideal tener GPUs, unidades de procesamiento gráfico. Era la mejor manera de procesar unos y ceros. Entonces, a partir de este descubrimiento tecnológico, NVIDIA, que en ese momento era un fabricante de unidades de procesamiento gráfico utilizadas más que nada para la industria de los videojuegos, se vio de repente que todo el mundo quería sus microchips, sus desarrollos para inteligencia artificial. Y acá tenemos la unidad de procesamiento gráfico más utilizada, es Blackwell. Después tenemos otras cuestiones que suma NVIDIA, como System on a Chip de Tegra,
bueno, Tegra es la marca comercial de NVIDIA para los que son System on a Chip, que en un lenguaje más cercano a la calle sería una suerte de un procesador integrado de mucha información, incluida la gráfica, que se utiliza más que nada para equipos pequeños, como un celular. Bueno, después tenemos tarjetas gráficas que ya son conocidas, como la GeForce. Conocidas, estamos hablando de que la tarjeta gráfica GeForce ya debe tener, no sé, 15, 20 años en el mercado. Bueno, NVIDIA es tan grande que en algún momento quiso reservarse o tomar o asaltar lo que le quedaba fuera, todo el mercado, y comprar ARM, que ARM es una firma que se dedica a lo que tiene que ver con la estructura, con la arquitectura de lo que son los chips de procesamiento gráfico y los sistemas de chip, estos que les comentaba. Hizo una oferta por la compra de ARM, pero bueno, no prosperó. No obstante todo esto, fíjense la evolución que tuvo la acción de NVIDIA en los últimos 2 años. Dos años. Primero, una capitalización bursátil de 3,5 trillones de dólares, que es algo así como 6 por 5 son 5 PBIs de la Argentina. 5 PBIs. Y bueno, fíjense que la evolución de la acción de NVIDIA, que obviamente esto es un reflejo de cómo la compañía fue creciendo de la mano del desarrollo de la inteligencia artificial, bueno, se puede ver que el Nasdaq y el S&P, hablemos del Nasdaq. El Nasdaq creció en 2 años, 2 años y medio, un 93, casi un 94%. La acción de NVIDIA, 1056%. Y esto, nada más ni nada menos que por la explosión del uso de la inteligencia artificial. Bien, esto es lo último acerca de la inteligencia artificial integrada a elementos físicos, los llamados robots humanoides. Bueno, lo que se prevé que para 2027, en lugar de utilizar chatbots como los que utilizamos hoy, por ejemplo, Copilot, yo uso Copilot mucho, o Gemini, o Siri, o, bueno, ChatGPT. Bueno, en lugar de eso, vamos a tener un robot al lado. O sea, esto es lo último. Ya hay una predicción de que para el 2027 ya van a empezar a aparecer en el mercado robots humanoides que nos van a hacer de una especie de lazarillo. Todo lo que necesitemos le vamos a pedir al robot y el robot nos va a facilitar la vida. Es bastante Black Mirror esto, pero es realidad. Bien. Fábrica de robots que crean robots. Estoy viendo los mensajes acá. No hay mucho más. Denme un segundo que quiero ver.
Bien. Bueno, Ramiro, si querés, porque yo no lo veo bien, no estoy viendo bien el... Ah, ahí está, ahora sí. Damián. Claro, Elon Musk también está en esta lógica de desarrollar robots humanoides. Bien. Vamos a volver acá y hablar a lo que es las distintas tipologías, las distintas ramas de esta tipología. Vimos fabricantes de semiconductores. Ahora nos vamos a ir al último paso, violentamente, y vamos a hablar de análisis de datos. Para eso, yo le voy a presentar una firma muy, muy interesante que se llama Palantir. Palantir es una firma realmente novel, pero que sin embargo está tomando una importancia a nivel global realmente relevante. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque se trata de una firma que lo que hace es procesar gran cantidad de datos, Big Data, a los fines de, bueno, lograr los objetivos de sus clientes. Y en tal sentido, tiene dividido el negocio en dos partes. Una es Palantir Gotham y la otra es Palantir Foundry. Palantir Gotham está apuntado a lo que son agencias globales de defensa y a lo que es la comunidad de inteligencia. Entonces hoy Palantir le brinda servicios a la CIA. De hecho, el origen de Palantir es tiene que ver con los servicios que le brindaba a la CIA en cuanto a este análisis de Big Data. De hecho, la CIA financió a Palantir para que Palantir sea hoy la empresa que es. Y para no quedarse con un solo cliente, Palantir creó Palantir Foundry para poder operar industrias que de alguna forma las industrias también necesitan información de inteligencia. No solamente la inteligencia es necesaria para los estados. Bueno, de hecho, yo en la universidad, mi materia es inteligencia competitiva, que tiene que ver con el procesamiento de análisis, datos e información del entorno de una empresa válido para la toma de decisiones. ¿Cuál es el factor de riesgo que tiene, como vimos que Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, TSMC, tenía como factor de riesgo el riesgo geopolítico? Palantir tiene como riesgo las cuestiones éticas. ¿Y por qué? Bueno, esto tiene que ver con la manera en que uno colecta información. Si de repente se introducen regulaciones legales a lo que es la colección de información que restringen lo que sería el insumo de Palantir, bueno, ahí Palantir va a tener algún problema para poder procesar grandes volúmenes de información o determinada información.
y su servicio no va a ser el mismo. Este tema del procesamiento de información, los ethical issues, es algo que quizás lo podemos ver más como una cuestión de lo que son los países occidentales o países que tienen como forma de gobierno las democracias, y se ve un poco menos en países como China, que tiene un desarrollo bastante potente de inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, en lo que es el reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes, porque no cuenta con este tipo de regulaciones legales que vayan a favor de la privacidad de los datos, o es mucho más reducido que en Unión Europea o en Estados Unidos. Entonces, eso es una ventaja para el desarrollo de la IA. Unión Europea en este momento es el campeón de las regulaciones. Entonces, esto juega muy a favor de el ciudadano europeo, pero juega muy en contra del desarrollo tecnológico. Entonces, acá se está viendo que de repente Estados Unidos te vende tecnología y desarrolla tecnología, China hace lo mismo, y Europa lo que hace es desarrollar regulación, con lo cual esto alimenta aún más la lógica de Europa como un enano geopolítico. Bien. Otra empresa que también ha crecido mucho en los últimos 2 años, Palantir Technologies. La misma lógica que Nvidia. Fíjense, todavía es más explosiva que Nvidia. 1744% creció. Sobre todo, en el último año. ¿Y qué se les ocurre que pasó en el último año para que Palantir tenga este crecimiento tan vertiginoso? Bueno, yo tengo mis sospechas, tendría que cotejarlas con los datos fácticos, pero se me ocurre que la CIA tuvo mucho trabajo, las agencias de inteligencia tuvieron mucho trabajo y necesitaron de Palantir Gotham. Se me ocurre, ¿no? Bien. A ver, veo los comentarios acá. Claro, bueno, acá Damián comenta que Europa debería ser un faro de cómo asegurar o de cómo manejar la seguridad de las personas, los territorios y la vida humana, dice. Bien, yo estoy completamente de acuerdo con Damián desde el punto de vista, ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista aspiracional, pero desde el punto de vista de la realidad, del realismo puro, lo veo complicado, porque mientras Europa no logra mayores desarrollos por cuidar al ser humano, que sería lo correcto, sería a lo que tendríamos que aspirar, Estados Unidos y China, más allá de cierta retórica de que hay que parar la inteligencia artificial en algún momento,
Bill Gates y otros más hablaban de eso, bueno, saben que no pueden parar porque el otro no va a parar. Es una especie de dilema del prisionero. O sea, nadie va a parar porque no sabe si el otro va a parar. Y acá nadie quiere perder ni negocios ni proyección de poder. Y hoy en día, la inteligencia artificial, el producido de la inteligencia artificial se traduce en proyección de poder. Bien. Vamos a ver algunos negocios más para que vean la cantidad de ámbitos en los cuales la inteligencia artificial hoy está operando. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Cognex, que lo que hace es reconocimiento visual para la industria, sensores que permiten hacer, por ejemplo, control de calidad y que se utilizan en una línea de montaje. Acá vemos esta fotito. Después tenemos plataformas de inteligencia artificial para lo que son finanzas. En ese sentido, tenemos a AlphaSense, que es una plataforma de inteligencia de mercados. Lo que nos permite AlphaSense, introduciendo alguna información, algunos datos, es que nos arroje los mejores escenarios de inversión. Bien, después hay una empresa que se llama Alteryx, que se dedica, que la vimos que estaba como propaganda en el McLaren, que se dedica a hacer analítica de datos. Otra empresa, que esta creo que la van a conocer más de uno, y seguramente también la pueden llegar a sufrir algunos otros, es la alemana SAP. ¿Quién no conoce, por lo menos de nombre, el sistema SAP de gestión de negocios? Que dice, uy, no está dentro del SAP. No te podemos informar porque no está en sistemas. O está dentro del SAP y anda como un violín. Muchas empresas, sobre todo las multinacionales, trabajan en esta plataforma porque tiene una potencia de procesamiento de datos muy valorada, y bueno, esto es a partir de motores de inteligencia artificial. Bien. Bueno, voy a volver un segundito antes de ver una última cuestión, que son los fondos cotizados. Voy a volver un segundito acá para que podamos visualizar qué tenemos de un lado y qué tenemos del otro. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que acá tenemos fabricantes de semiconductores que podríamos considerarlos occidentales, a pesar de que TSMC está en Taiwán, está más occidentalizado en su forma de desarrollar el negocio, que lo que es SMIC, que es la fabricante de semiconductores más grande de China. La fabricante de China de semiconductores, si bien tiene unos desarrollos muy importantes, no llega al nivel de poder producir semiconductores de 3 nanómetros, pero sin embargo va avanzando en lo que es la incorporación de tecnología para alcanzar la frontera tecnológica que hoy domina TSMC. Fíjense, hoy hablamos de, a ver si la tengo acá,
Hablamos de ASML, no está acá. ASML, les recuerdo, era la empresa que fabricaba máquinas para producir microchips. Bueno, con litografía. Bueno, SMIC está explorando, a partir de empresas que trabajan para ellos, está explorando otro sistema que permitiría también imprimir microchips de tamaño nanométrico. Bien, fíjense, cuando hablamos de tarjetas gráficas, tenemos también a Huawei en el juego, que es China. Cuando hablamos de desarrollo de algoritmos y modelos, más allá de OpenAI, más allá de Alphabet, tenemos a Baidu, que tiene el ErnieBot. Y recientemente, hablando de lo que es inteligencia artificial generativa, apareció una empresa que se llama Highflyer, que en realidad es una empresa que se dedica más a análisis de datos, pero que puso en la portada de todos los diarios, puso un producto de ellos que realiza lo mismo que el ChatGPT, que se llama DeepSeek. Y DeepSeek, que es una inteligencia artificial generativa de Highflyer, logró mejor performance que, por ejemplo, Gemini o que ChatGPT con tarjetas gráficas de NVIDIA que no eran de última tecnología, llevando al mercado a pensar que con desarrollos de software, con desarrollo de algoritmos, se puede lograr una inteligencia artificial generativa hecha con un nivel de semiconductores que no esté en la frontera tecnológica. Vale decir, yo puedo utilizar la Ferrari para ir de acá, yo estoy en La Plata, ¿no? Para ir de acá al centro en tantos minutos, en 25 minutos, o puedo usar un Gol potenciado que me va a cumplir la misma función. El Gol sería DeepSeek, la Ferrari sería ChatGPT. Pero el Gol me sale mucho más barato que la Ferrari y me cumple la misma función. Quizás debe ser por, bueno, la cantidad de semáforos que hay, pero bueno, no importa. No sé si la semblanza les resulta clara, pero eso sería DeepSeek con respecto a ChatGPT. Bien. A ver. Voy a ver mensajes acá. Sí, lo comparto también con todos. Damián un poco aclara o profundiza con lo que señalaba antes en cuanto a el dilema ético, ¿no? En cuanto a las regulaciones. Dice que si no somos conscientes y pensamos en las regulaciones, somos parte de la aceleración hacia la autodestrucción. Menciona, por ejemplo, el proyecto de Trump, Donald Trump, en cuanto a esto de no tener regulaciones por 20 años y que todo el desarrollo de armas que se está haciendo para las guerras con inteligencia artificial, como lo está haciendo también OpenAI. Estoy muy de acuerdo con Damián, muy de acuerdo. Estamos en línea, pienso exactamente igual. Lamentablemente es una especie de chicken game Creo que es lo más representativo de este momento en cuanto a la IA es el chicken game. ¿Quién se va a bajar antes? ¿Por qué? Es un poquito eso, ¿no? Bien. Bueno, por último,
para los que quieran invertir. Fondos cotizados asociados a inteligencia artificial. Yo acá les menciono dos, hay más. Hay uno que se llama Vanex Semiconductors, que tiene que ver con las 25 firmas más importantes de fabricación de semiconductores o de diseño. Y después tenemos el eShares Exponential Technologies, que está enfocado en tecnologías, en cutting edge technologies, tecnología de frontera. Estos son los más cercanos, o dos de los más cercanos, a lo que tiene que ver con negocios asociados a la IA. En este caso son dos que están más sobre los fierros. Después seguramente habrá algún otro que esté más asociado a lo que es análisis de Big Data o plataformas. Pero básicamente los ETFs que están asociados a Big Data quizás no están tan evolucionados porque son empresas de mayor riesgo, más chicas, que estamos viendo cómo van creciendo de a poco. Fíjense, Palantir. Lo de Palantir es representativo de una empresa muy, muy novel y que explotó. Bueno, de estas hay muchas. Hay algunas que logran mantenerse y otras que, bueno, tienen su momento y después caen. Bien. Abrimos el espacio preguntas, ¿les parece? Perfecto. ¿Preferís, Gabriel, que directamente habiliten el micrófono y te hagan la pregunta directamente? Así evitamos que lo escriban en el chat. Si alguien tiene consultas, comentarios o alguna pregunta para hacer, simplemente que levante la mano y vamos ordenando las participaciones. Bien. Damián. Bueno, muchas gracias primero a UNTREF y al profesor Gabriel y a Asia Pacífico. Bueno, muchas gracias primero. Sí, mi pregunta viene más direccionada a cómo ven ustedes en nuestras pymes de Argentina y organizaciones la incorporación de IA, digamos, qué tipo de nivel, si hay una forma de poder estructurarlo, si es básico, medio, si no existe. Si están en un nivel de integración de IA generativas como ChatGPT, o si ya están en un proceso de automatización, o si ya están con agentes y multiagentes, digamos, cómo lo ven, cómo lo perciben y de dónde pueden tomar datos para esas lecturas, si existe, ¿no? Digamos, si existe algún tipo de documento, informe que esté vinculado, porque sinceramente me interesa. Bien. Realmente no tengo ningún informe a mano, ni lo voy a buscar porque debe haber alguno. Lo que sí te puedo decir es que a partir de lo que es la unidad de vinculación tecnológica de la Jauretche, de la UNAG, lo que se está viendo es una diversidad de comportamientos de las pymes con respecto a la IA. Nadie está quieto. O sea, todos se están moviendo. Por lo menos tienen o usan la IA generativa. Pero también hay muchas empresas que están sistematizando sus líneas de producción a partir del uso de robots humanoides, por ejemplo. No de robots humanoides, pero sí de brazos robóticos. Después seguramente irán escalando. Obviamente esto tiene que ver también con una cuestión de presupuesto y de expectativas. En este momento entiendo que la expectativa de una pyme es, valga la redundancia, es expectante. No está bien decir la expectativa es expectante, pero el momento es un momento expectante.
no se me ocurre que las pymes en su mayoría vayan mañana a invertir en algo si no tienen claro el panorama económico macro de Argentina. Que convengamos que el panorama macro argentino es bastante adverso a lo que es la producción nacional en este momento. Hay que ver si después se van acomodando los melones. Pero hoy la foto es, bueno, de esperar y ver. Wait and see, como dicen en el mercado. Bien. Bueno, si tienen alguna otra consulta, ya saben, pueden habilitar el micrófono directamente. Comentario, reflexión, no necesariamente tiene que ser pregunta, ¿no? Bien, gracias por el regalo, Damián. Hay una pregunta en el chat de Beatriz que dice, ¿hay algún rubro de empresas que esté haciendo punta? ¿Que esté haciendo punta en qué sentido? Dice que no tiene el micrófono, por eso está sin micrófono, por eso lamenta no poder hablar directamente. Bien, si es en el uso de la IA, bien. Sí. Yo creo que está haciendo punta, Mercado Libre, por ejemplo, está haciendo punta lo que es fintech en Argentina, ¿no? Estamos hablando en Argentina, supongo. Creo que donde más se ve el uso es en la fintech y en la plataforma comercial Mercado Libre, que la verdad que lo tienen muy bien encaminada la cuestión. Después, bueno, bots, todas las empresas hoy tienen bots, inclusive gobiernos locales, como nuestro amigo el Boti, todos tienen algo que ver con la IA en ese sentido, que algunas veces funciona muy bien, el Boti funciona bastante bien, otras veces son bastante rudimentarios, por ser elegante. Bien. Bueno, Gabriel, si te parece, vamos... Sí, adelante. Sí, no, quería decirles, yo ahí puse en esta última slide, puse mi libro, les ofrezco a todos una versión PDF de mi libro a disposición, la voy a dejar, bueno, en donde Ramiro me indique, a los fines de que el que esté interesado en la temática pueda abordarla. Perfecto, sí, los interesados se pueden comunicar con el email donde recibieron el link para conectarse a esta charla, así que se los podemos enviar. Bien. Por email, no hay problema. Quisiera hacer una consulta. Justamente me interesa el tema de acceder al libro que nos presentás. Y por otro lado, consultarte porque para la actividad docente quisiera también leer un poco más. Y estuve viendo a un finlandés, Lars Ruhianen, algo por el estilo, no sé, tu sugerencia, que ha escrito sobre la IA para los negocios. Vi recomendaciones, no sé si tenés sugerencias para hacer, para profundizar. Mirá, hay un montón. La verdad que en este momento no me acuerdo si lo visité al finlandés. Mi abordaje es más desde el punto de vista de los negocios y, digamos, por un lado voy por el último eslabón, analizo el comportamiento de algunas empresas en la bolsa y por el otro lado también me fijo en los fierros. Viste que hablé mucho de semiconductores, por ejemplo. Pero hay profusa bibliografía
Si querés, para recomendarte, tengo un libro que es AI Superpowers, que también lo puedo dejar a disposición. Yo no se los dejé, pero se los puedo dejar. Guiño, guiño, que es un libro, no es nuevo, creo que tiene unos 5 años ya, pero que es muy interesante de qué se trata la inteligencia artificial y hacia dónde va y qué, digamos, qué aspectos va a abarcar, que son amplios, amplísimos. Después, ya yendo a la cuestión ética, no sé si ética, pero les recomiendo leer los primeros 2 o 3 capítulos del libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari, que habla de el cruce de la IA con la biotecnología y es muy interesante lo que habla. Es muy interesante, a mí me resultó movilizador y inquietante su mirada, ¿no? A partir de eso me puse a leer mucho más, pero es un buen disparador. A ver, denme un segundito, me fijo si lo tengo acá. Ah, sí, acá. Se ve al revés, ¿no? No, se ve bien. 21 lecciones para el siglo XXI es el de Harari, ¿verdad? El de Harari, sí. Sí, el mismo de Homo sapiens y bueno, Sí, el de Homo sapiens, sí. Sí. Es un libro muy interesante, sobre todo en sus primeros capítulos. Perfecto. Ahí justo Camila preguntaba. ¿Cómo? Ahí justo Camila también preguntaba y Alfredo Sí. el nombre del autor. Así que ahí lo tienen. Sí. Es un autor israelí muy interesante. De Animales a Dioses es un libro fantástico, Sí. pero este tiene una cuestión más de Eloy que sirve sobre todo si estamos interesados en el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y si lo relacionamos a la biotecnología ya todavía es más potente. Perfecto, ahí también en pantalla tienen el correo de Gabriel, si quieren Sí. escribirle directamente, pero nosotros, como les mencionábamos antes, podemos hacerle llegar el libro de Gabriel que se llama 5G, la guerra tecnológica del siglo, en versión digital, ¿no? Bien. Bueno, si te parece, Gabriel, podemos poner punto final a la charla, agradecerles a todos por la participación y especialmente a Gabriel Balbo por este lujo de poder, que haya compartido con nosotros su conocimiento en este tema de tanta trascendencia y tanto futuro, ¿no? Así que, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Chau, chau. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Excelente. Gracias.